Bienvenidos al módulo de consultas externas. El objetivo es, en Microsoft Excel, traer el listado de las ventas de una compañía. La información se encuentra almacenada en una base de datos relacional en Microsoft Access. Tenemos la información en tablas independientes. Se quiere saber el listado de todas las ventas de la compañía en una sola tabla. Para ello, vamos a ubicarnos en Microsoft Excel. Vamos a la ficha datos. En el grupo obtener datos externos, vamos a seleccionar la opción desde Access. Buscamos el archivo de Microsoft Access. El archivo se llama facturación. Excel está leyendo la información de esa base de datos y está generando una conexión a esa base de datos, al archivo facturación ACCDB. Vamos a decirle aceptar. OK. Y él presenta el listado de todos los objetos que hay en esa base de datos. En esa base de datos tenemos consultas y además tenemos tablas. Bien, vamos a seleccionar una consulta que me muestra el detalle de la venta. Damos clic en aceptar. Él pregunta que cómo quiero ver la información. Como una tabla, como un informe de tabla dinámica, como un informe de gráfico y tabla dinámica. Vamos a crear una tabla para mostrar el listado de las ventas. Luego debemos definir en dónde quiero que queden almacenados los datos. Vamos a decirle que en la hoja de cálculo existente, en la posición A1. Damos clic en aceptar y él me trae toda la información de la base de datos. Bien. Vamos ahora a hacer un ejemplo de tabla dinámica importando los datos desde Access. Vamos a ubicarnos donde queremos la respuesta. Vamos a la ficha datos, desde Access. Seleccionamos el archivo de donde traeremos la información. Vamos a trabajar el mismo archivo de facturación. Genera una conexión y aceptar. Nuevamente, OK. Vamos a hacerlo sobre el mismo objeto. Detalle de venta. Ahora vamos a seleccionar informe de tabla dinámica. Queremos mostrar en este informe de tabla dinámica una información de resumen. Vamos a crear esa tabla dinámica a partir de la posición B4. Aceptar. Se quiere el total de las ventas por vendedor por cada ciudad y además por zona. Vamos a trabajar la zona en columna y vamos a traer ahora la información en el campo de valores. Vamos a dar clic a la venta neta. Tenemos ya el total de la venta por cada zona, por cada uno de los vendedores en cada ciudad. Bien. Además de tablas dinámicas, que el manejo es exactamente igual a como lo hemos visto en módulos anteriores, vamos a crear un gráfico dinámico. Vamos a datos, desde Access, hacemos los mismos pasos, vamos al escritorio, buscamos el archivo, nos conectamos y vamos a buscarlo basado en detalle de la venta. Vamos a crear un informe de gráfico y tabla dinámica a partir de B4. Bien. Vamos a decirle que queremos saber cuál es
el total de las comisiones por cada vendedor. Tenemos la cédula del vendedor. La cédula vamos a llevarlo a fila y vamos a activar la comisión. El trabajo de los gráficos es como lo hacemos de forma normal. Podemos modificar el diseño del gráfico si queremos adjuntar la tabla. Podemos cambiar el estilo del gráfico, pero podemos también cambiar el tipo de gráfico. Vamos a mostrarlo como un gráfico circular. Bien. Las consultas que hemos realizado hasta ahora están basadas en un solo objeto de una base de datos relacional, que es Microsoft Access. La información básicamente está en más de una tabla. En Access hay una consulta donde reúne toda la información de más de una tabla y luego la traemos, esa consulta, a Excel. Ahora vamos a traer información de más de una tabla. Para esto tenemos que utilizar la herramienta desde Microsoft Query. Nos ubicamos donde queremos la respuesta, vamos a la ficha datos de otras fuentes y seleccionamos desde Microsoft Query. Luego me pide cuál es la base de datos que contiene la información que quiero buscar. Vamos a decirle que la información está en Access. Vamos a aceptar, buscamos el archivo. El archivo se encuentra en el escritorio. El archivo facturación, vamos a aceptar. Él me presenta una ventana donde me dice qué columnas se quieren consultar. Me muestra el listado de todos los objetos que hay en esa base de datos. Vamos a llevar algunos campos. Vamos a llevar el número de la factura, la fecha de la factura, el código del cliente. Yo puedo seleccionarlo con doble clic o dar un clic y un clic en el botoncito con flecha a la derecha. Vamos a llevar los clientes. Queremos el nombre del cliente, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido del cliente. Queremos definir o mostrar el tipo de identificación y la ciudad del cliente. Vamos ahora a traer información sobre el vendedor. Cédula del vendedor, el nombre, el apellido y la zona. Queremos ahora traer información del detalle de la venta. Quiero saber el código del producto y la información general del producto, la descripción, el valor. Vamos a decirle que nos muestre además las cantidades. Y ya está. Tenemos acá el listado de los campos que queremos consultar. Vamos al paso siguiente. Luego pregunta si queremos hacer algún filtro. Si quiero únicamente, por ejemplo, el listado de las ventas en una ciudad específica, él me permite seleccionar el campo por el cual quiero hacer el filtro, los operadores de comparación y el valor. No vamos a filtrar por ningún campo. Entonces vamos al paso siguiente. Me pide los criterios de ordenamiento. Vamos a ordenar, por ejemplo, por número de la factura. Paso siguiente. Y vamos a ver los datos en Microsoft Query. Finalizar. Esta es la ventana de Microsoft Query, donde me está mostrando todas las tablas de las cuales trajimos información. Esas tablas están relacionadas de alguna forma. La relación de las tablas está dada por campos coincidentes, es decir, que si vemos la tabla de factura, tenemos un campo coincidente con la tabla de clientes, que es el código del cliente.
Esto es lo que me permite traer información de más de una tabla, estas relaciones. Tenemos acá toda la información de las ventas, todos los campos, todos los registros. Si queremos llevar esta información a Excel, vamos a dar un clic a este botón, devolver datos. En devolver datos pregunta cómo quiero ese resultado, como una tabla, como un informe de tabla dinámica o como un gráfico de tabla dinámica. Vamos a decirle que me muestre el listado. Le damos un clic en la celda a partir de la cual queremos el resultado y aceptar. Estamos consultando información de más de una tabla. Vamos a hacerlo ahora para traer una tabla dinámica de Microsoft Query. Vamos a seleccionar el mismo archivo de Access, facturación. Vamos a consultar, por ejemplo, la información del cliente al cual se le ha vendido, la información, vamos a traer información también de la tabla de clientes. El primer nombre, el segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Bien, vamos a traer información del vendedor y con la tabla de vendedores llevamos el nombre, el apellido del vendedor, la zona. El producto vendido se encuentra en la tabla de detalle de ventas. Llevemos el código del producto, en la tabla de productos la descripción y el valor, y en la tabla detalle vamos a llevar la cantidad. Bien, tenemos el listado de todos los datos. Siguiente. Vamos a hacer esto únicamente para una zona, cuando la zona sea igual a norte. Vamos al paso siguiente. No queremos ningún nivel de ordenamiento. Paso siguiente. Y ahora vamos a ver los datos o modificar consulta en Microsoft Query. Finalizar. Él me trae específicamente las ventas de la zona norte. Vamos a llevar esto a Microsoft Excel como una tabla dinámica. La tabla dinámica me va a mostrar el nombre del producto vendido, el valor y la cantidad. Vamos a crear un campo calculado. En cálculos, vamos a ubicarnos en valores, cálculos, vamos a crear un campo calculado llamado total venta, que será igual al valor por la cantidad. Vamos a aceptar. Bien, tenemos el total de la venta. Bien, ahora vamos a crear un nuevo resumen de información. Vamos a datos desde otras fuentes, Microsoft Query. Vamos a buscar la misma base de datos, facturación. Vamos a traer ahora información de un solo objeto, detalle de venta.
Siguiente. No vamos a definir ningún filtro ni ordenamiento. Vamos ahora a devolver los datos a Microsoft Excel. Me presenta la misma ventana. Vamos a crear ahora un informe de gráfico y tabla dinámica. Queremos representar las unidades vendidas por cada producto. El producto y la cantidad. La cantidad será un elemento que va a la sección de valores. Tenemos acá el número de productos vendidos de cada uno de los productos. Bien, hemos terminado ya los ejemplos para la importación de datos externos. A partir de este momento vamos a trabajar la herramienta Power Pivot. Microsoft Power Pivot es un complemento adicional de Excel que se puede manejar a nivel de cliente, que es el Power Pivot para Excel, o de servidor Power Pivot para SharePoint. Este complemento se puede descargar gratis desde la página web http://powerpivot.com. Cuando se abre Microsoft Excel por primera vez después de esta instalación, él nos va a mostrar una caja de diálogo dentro de la cual nos está indicando que el editor comprobó una nueva instalación, que si queremos personalizarla. Nos está informando el nombre, Power Pivot por Excel, de dónde estamos sacando la instalación, el editor, y simplemente le decimos instalar. Él comienza todo el proceso de instalación. Esperamos unos minutos a que se cargue. Si nos damos cuenta, él nos va a generar una ficha nueva que es llamada Power Pivot, dentro de la cual vamos a encontrar algunos grupos de opciones únicamente para trabajarlo de esta manera. Power Pivot puede importar datos de varios tipos, Access, Oracle, Informix y otros. Este proceso para importar datos de cada uno de estos orígenes es muy parecido. Siempre tenemos que acudir a la ficha de Power Pivot. Desde la ficha de Power Pivot, lo que hacemos es darle clic en base de datos, acá ventana de Power Pivot, y aquí vamos a encontrar todas las opciones, desde base de datos como SQL Server, podemos instalar también de Access. Entonces, en este caso vamos a utilizar una base de datos de Access. Entonces hacemos clic en el botón desde base de datos de Access, ubicamos de Access y lo que hacemos es buscar el archivo que queremos trabajar. Dentro de la ventana de examinar ubicamos la raíz del archivo. Aquí le decimos todos los archivos y es una base de datos de Access. Le damos clic en siguiente. Esperamos un momento mientras Excel se conecta con la base de datos origen. En la siguiente ventana del asistente, él nos pregunta cómo queremos importar los datos. Seleccionar en lista de tablas y vistas para elegir datos o escribir una consulta para especificar los datos que se importarán. Realmente necesitamos traer todas las tablas y todos los datos que se encuentran dentro del archivo de Access. Siguiente. Él nos está indicando en este momento todas las tablas y las consultas que hay en el archivo empleados de Access. Aquí podemos simplemente seleccionar las tablas que necesitamos traer, solo vamos a seleccionar cargos, empleados y horas extras y finalizar. La operación de importación puede tardar unos minutos. En caso tal de que necesitemos detenerla, le damos clic en detener importación. En este momento nos dice correcto, ya se han transferido el número de registros y cerrar. Si nos damos cuenta, él nos genera una hoja por tabla. Teníamos una tabla que se llama cargos, empleados, horas extras. Él las ubicó en diferentes hojas dentro de Excel. Ok. Al finalizar este proceso, aparece una ventana con la información que importó de la base de datos de Access. En cada hoja presenta las tablas que conforman la base de datos.
En este caso, genero una hoja para datos personales con toda la información, horas extras y salario por cargo. De igual manera nos aparecen los filtros en donde podemos especificar un criterio para evaluar. Una vez tenemos ya la información necesaria, podemos realizar el Pivot Table, haciendo clic en el icono Pivot Table. Acá encontramos diferentes opciones de gráficos, 2 gráficos o una tabla dinámica plana. Vamos a hacer clic en Pivot Table. Él nos pregunta en dónde queremos ubicar nuestra tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En este caso vamos a hacer clic en nueva hoja de cálculo y aceptar. La apariencia es similar a la de una tabla dinámica, pero esta presenta las tablas importadas de Access, brindando la posibilidad de expandir cada tabla y escoger un campo de cada tabla ubicándolo dentro del diseño en la posición deseada. Acá encontramos todos los campos de datos personales, los campos de horas extras y los campos de la tabla salario por cargo. En la parte inferior podemos establecer el diseño. Encontramos segmentaciones de datos verticales y horizontales, filtros de informe, etiquetas de columnas o de filas y valores. Vamos a ubicar estado civil en segmentaciones. Las segmentaciones generan controles que permiten filtrar y personalizar los datos de una tabla o gráfico dinámico. Esta segmentación permite cambiar de criterio y ver esos cambios al instante, proporcionando una vista interactiva de los datos. La segmentación se agrega como un control adicional a la tabla o al gráfico y permite seleccionar rápidamente un criterio y muestra los cambios al instante. Las segmentaciones no agregan filas adicionales, solo proporcionan una vista interactiva de los datos. Si nos damos cuenta, aquí ya quedó estado civil, no está dentro del diseño de la tabla dinámica. Para agregar más segmentaciones, simplemente las arrastramos con clic sostenido y las ubicamos. Podemos generar segmentaciones verticales u horizontales. Entonces, estado civil, y vamos a agregar también ciudad. Ahora, se pueden agregar varios campos. Encontramos también las opciones de filtro del informe. Nos muestra una lista desplegable del control del filtro. Aparece encima de la tabla o gráfico dinámico y permite seleccionar uno o varios elementos de la base a través de este mismo campo. Vamos a ubicar el ID empleado en filtro de informe. Vale la pena aclarar que no todos los campos son obligatorios. El único campo obligatorio es el de valores. Etiquetas de columna muestra los campos en columnas y etiquetas de fila muestra los campos como filas en el informe. Vamos a ubicar entonces en columna de la tabla salario por cargo, el cargo, y el género lo vamos a ubicar en columna. En la parte de valores, esta opción lo que hace es que nos va a permitir ubicar un campo sobre quién recaerá la función. En este caso vamos a escoger el campo de salario. Podemos cerrar esta ventana y en este momento nos está mostrando una tabla dinámica en donde puedo consultar un empleado o puedo visualizar todos los empleados. Y vamos a mirar qué sucede en el momento en que cambio. Si yo le doy clic en Bogotá o si le doy clic en Cali, me traerá y me cambiará la tabla dinámica. En este momento nos damos cuenta que en Cali solo hay del género masculino. En Medellín, o puedo escoger en Medellín solamente los casados, solamente los separados o los que están en unión libre. Cuando aparece inhabilitado simplemente es que en esta ciudad no está este estado civil. Usando las Power Pivot también es posible generar los gráficos dinámicos. Desde la ventana de Power Pivot hacemos clic en Pivot Table y escogemos la opción gráfico y tabla horizontal. Él nos pregunta dónde queremos ubicar el gráfico y la tabla en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Vamos a la hoja que se llama Datos de hoja 11, un gráfico, y empezamos a ubicar los campos de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, vamos a escoger estado civil,
vamos a escoger el número de hijos, que nos sume el número de hijos por estado civil, teniendo en cuenta la ciudad. Entonces ciudad lo vamos a ubicar en un segmento y automáticamente ya nos realizó el gráfico. Recordemos que los segmentos, al hacer clic, cambia automáticamente el gráfico dinámico. Hemos llegado al final de consultas externas. Espero que cada uno de los ejemplos que hemos dado haya solucionado todas sus dudas. Hasta pronto.